Bien, buenos días. En la clase pasada, que fue la primera, nosotros alcanzamos a ver una pequeña introducción y después parte de la primera temática importante que vamos a ver, que es la problemática del lenguaje. Y la dedicamos fundamentalmente a entender bien qué es lo cuál era la característica propia del pensamiento judío de la época bíblica, que no es, se parece, pero no es exacto a la forma que habla el judío hoy día, porque eh, la cultura judía hoy día es netamente europea en muchos casos, digamos, pero en esa época no era así. Era una cultura mucho menos intelectualizada que la cultura griega y era mucho más afectiva. O sea, las relaciones entre las personas no eran intelectualizadas, sino que eran relaciones afectivas entre personas, en el más amplio sentido de la palabra. Y los primeros términos que empezamos a estudiar fueron el misterio, revelación y fe, que tienen ahí se nota claramente en esos tres conceptos lo que hablamos de no intelectualizar, sino que de afectivizar. O sea, la fe para ellos no era algo que había que comprender, sino que era algo que había que reaccionar aceptándola o rechazándola frente a la revelación de un misterio. Y el misterio no era algo incomprensible, sino era un plan de alguien, en este caso Dios, ¿no es cierto? El plan para la humanidad y el por qué había creado el universo, etcétera, etcétera. Entonces, habíamos hablado de que la relación básica de la fe era de confianza, de escucha, de adhesión, de ser fiel. Y eso mismo lo decía el Señor, o sea, el Señor también se manifestaba con ese tipo de conceptos. Felices los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. No dice nada que haya que creer, sino que escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica. Y otra consecuencia que sacábamos de la comprensión de estos conceptos era lo que significa conocer. Conocer algo no es estar informado intelectualmente, sino que experimentar la realidad. Nosotros decimos aquí, mira, yo conocí Londres, por ejemplo. Sí, porque estuve una semana de viaje allá y hice un tour por la ciudad. Bueno, para un judío de esa época, conocer el Londres, no existía, pero pongámosle la imagen. Para un judío de esa época, el conocer Londres era por lo menos haber vivido un año y haber conocido bien a la gente, lo que piensan, sus motivaciones, qué sé yo, haber conocido sus costumbres, lo que comen, haber conocido sus mercados, para ver qué es lo que se vende y qué es lo que se compra en esos mercados tradicionales. Significa también haber conocido cómo trabajan y también cómo descansan en los días de descanso, qué espectáculos van a ver, cómo se reúnen para conversar con sus amistades, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso le hubiera requerido un año de haber estado ahí insertado en la vida londinense. Y ahí recién hubiera dicho, yo conozco Londres. O sea, no una cosa de ir una semanita y pasar un tour, digamos. O sea, significa experimentar la realidad londinense en ese caso, digamos. Bueno, lo mismo pasa con la relación que tenía el pueblo judío en esa época con Dios, con Yahvé. No lo definen de qué es Dios, como nosotros hacemos con nuestros credos, por ejemplo, sino que definen quién es Dios, o sea, cómo se me representa Dios a mí, cómo lo experimento yo, su relación. Y por eso que lo muestra siempre a Dios en actividad, ya sea guiando al pueblo, ya sea corrigiendo al pueblo, qué sé yo, etc. Después vimos un concepto muy importante de qué qué significa el nombre de Dios, Yahvé, que es un verbo que no tiene
temporalidad. Ya habíamos hablado previamente que el lenguaje hebreo de esa época era un lenguaje que tenía muy pocas palabras y que además no se escribían las vocales, se escribían solamente las consonantes. Entonces, eso significaba que el sentido de lo que se leía o lo que se oía estaba dado por el contexto en que eso se leía o se escuchaba. Yo ponía el ejemplo de lo que era una casa, ¿no? Que se escribiría en hebreo de esa época, pensando en castellano, como CS. ¿No? Entonces, la manera de saber si se refería a una casa o una cosa era describiendo lo que uno quería decir. Qué sé yo, mi CS tiene la puerta pintada de verde. Bueno, ahí se ve claro que lo que se está refiriéndose a una casa y no a una cosa. Pero tiene que ser así, muy hablado, muy verborreico, como se dice. Entonces, a veces eso se explota por alguna razón en el texto bíblico. Y el ejemplo más claro es el nombre de Dios. Yahvé significa yo soy. Y muchas veces en las clases de filosofía, cuando nos hablan de Santo Tomás de Aquino, qué sé yo, nos hablan que eso es la definición de lo que es un motor inmóvil, o sea, alguien que es la causa de todo, yo soy. Pero eso no es lo que pensaba el judío cuando escuchaba eso de Moisés, cuando Dios se define como Yahvé, porque el verbo de, que es el que pone ahí, ya es Dios, el nombre, el sustantivo de Dios, es atemporal. O sea, puede significar yo soy, como yo seré, como yo fui o como yo era. Y lo interesante es que cuando Dios le da su nombre a Moisés, el nombre significa conocer un poco la esencia del nombrado, no aclara a qué tiempo se está refiriendo. O sea, no hace esa descripción, como el caso del ejemplo de la casa que yo les decía. Entonces, es yo soy, yo fui, yo era, yo seré, todo junto. Eso significa, podríamos decirlo un poco en términos modernos, como yo soy el inmutable. Pero eso no lo entiende nadie, o sea, es mejor no usar ese término. Es yo soy, yo fui, yo seré, yo era, todo junto. Y ahí surge una forma que tenía el Israel bíblico de entender la eternidad. La eternidad no es el tiempo infinito, como lo entendemos nosotros, sino que es donde no existe el tiempo, o sea, donde pasado, presente y futuro ocurre simultáneamente. Entonces, cuando dice Dios también que en algún momento también se define yo soy el que actúa con poder, o que yo soy el que existe, también a veces pone ese nombre, es lo mismo, yo soy el que existe, existió y existirá simultáneamente. Entonces, la eternidad significa algo que es simultáneo, el pasado, el presente y el futuro. No es cuando hay un futuro de longitud infinita, como pensamos nosotros. Ahora, eso también trae algo interesante que lo vamos a ver en el momento que oportuno, que es, por lo tanto, que el tiempo, y eso lo dije en la clase pasada también, el tiempo se creó en el primer día de la creación. O sea, por eso es que es imposible ir para atrás, porque para atrás del primer día de la creación no hay tiempo, entonces no hay atrás, hay todo. Y eso es bien curioso porque también lo dije en la clase pasada, como que se relaciona con la teoría del Big Bang, que entre paréntesis la teoría del Big Bang la propuso un científico belga que era sacerdote. No me acuerdo el nombre ahora, pero ustedes la pueden ver en Google.
Era un astrónomo belga, que él es el que describió la teoría del Big Bang por primera vez. No le hicieron mucho caso, pero después se dieron cuenta que tenía toda la razón. Entonces, pasa lo mismo. ¿Sí? Nosotros analizamos un poco la teoría del Big Bang. Se puede saber lo que ocurrió hasta el Big Bang, o sea, hasta la primera explosión de ese átomo que no se sabe de qué era, que dio origen a todo, por evolución. Pero para atrás no se puede ir. La física no da explicaciones. Hay gente que dice, bueno, es que lo que pasa es que antes hubieron otros Big Bang de otros universos. Bueno, ya está bien, pero ¿cuál fue el primero? O sea, siempre llegamos a lo mismo. O sea, ¿qué pasa antes del primer Big Bang? Hasta ahí nomás se llega, no se puede llegar más para allá. O sea, en ese sentido es bien notable esta explicación también del Génesis, ¿no es cierto? Que el tiempo fue creado en el primer día de la creación. Eso lo vamos a ver cuando veamos eso. Ahora, una de las cosas que trae como consecuencia eso también es que no hay predestinación. El padre Osvaldo, que fue el párroco anterior que tuvimos nosotros en la parroquia, decía, Dios no es que sepa lo que va a pasar mañana, Dios sabe lo que pasó mañana, porque es todo simultáneo. Entonces, eso evita el problema de la predestinación. Y aquí voy a decir algo que no dije la vez anterior, porque recibí una pregunta de una persona de la clase que asistió a la clase pasada, por supuesto no voy a decir su nombre, que fue muy interesante, y que me plantea el siguiente hecho, que ella tenía un amigo, esa persona, o amiga, no sé, que estaba con un cáncer terminal, y en las últimas. Y entonces, conversando con esa amiga que estaba en esa situación especial, le decía que no valía la pena rezar, que no valía la pena nada, porque Dios, como sabe todo lo que va a pasar en el futuro, ya sabe que en qué día me voy a morir, a qué hora, y que me voy a morir en esa fecha y punto. Entonces, ¿para qué tomar medicina? ¿Para qué tomar cosas, digamos, si ya está todo escrito? Bueno, precisamente esa persona está pensando en el futuro como algo que va a ocurrir, ¿sí? Y no pensando en el futuro como algo que ya ha pasado. Y le escribí lo siguiente, que se los voy a leer aquí y se los voy a mandar este escrito para que lo impriman y lo peguen en la página de la izquierda de la página 13, que es donde se trata esto, para que les sirva como explicación. Lo imprimen, lo recortan con Agorex, lo recortan con una tijera y lo pegan con Agorex en la página 3. Les leo. Y ojalá que me manden comentarios que permitan aclarar lo que hago en clase por mail, y así en la clase siguiente se los puedo traspasar a todos, porque eso es muy interesante. Esto van a ver ustedes que aclara mucho. ¿Qué es lo que le escribí a esta persona? Provocar es un hecho muy distinto que saber que ese hecho va a ocurrir. Por ejemplo, yo sé que esta noche de crudo invierno va a ser mucho frío y que si quiero sacar a pasear al perro, aclaro que no tengo perro, voy a tener que ir muy abrigado porque si no me voy a resfriar y me puedo enfermar. Pero yo no estoy provocando con mi paseo que haga frío. Son dos cosas muy diferentes. Una cosa que yo sepa que si salgo a pasear esta noche me voy a resfriar si no voy bien abrigado. Y otra cosa es que yo provoque que ese hecho. Lo mismo puede ocurrir para algo un poco más complejo. Por ejemplo, Dios sabe que Juanito va a conocer a Luisita en un mes más en la cafetería de la empresa donde trabajan. Y Dios sabe también que Juanito y Luisita libremente van a empezar a salir porque se encuentran mutuamente muy simpáticos. Y Dios sabe también que ellos libremente, en un año después, van a decidir casarse
y también sabe que en forma totalmente libre así lo van a hacer. O sea, el hecho que Dios sepa el futuro no significa para nada que lo provoque. En estos dos ejemplos que he puesto, el hecho ocurre por libre decisión de los seres humanos. Lo mismo ocurre en el caso de la fecha de la muerte. Dios sabe que Pepito va a ir a visitar a un primo a su casa libremente, sin saber que ese primo está contagiado de coronavirus y por lo tanto que él también se va a contagiar. Y Dios sabe también que por la edad de Pepito, 90 años, y que además tiene diabetes, se va a morir a través del contagio. Pero Dios no ha decidido ni provocado con eso la muerte de Pepito, puesto que Pepito fue a visitar a su primo libremente por su propia decisión, obviamente sin saber el riesgo que corría por no estar al tanto que su primo estaba enfermo de coronavirus. Por lo tanto, es incorrecto decir que Dios tenía decidido que Juanito iba a casarse con Luisita o que Pepito muriese en esa fecha por coronavirus. El saber que el hecho iba a ocurrir no significa que Dios lo haya provocado o decidido. Es la libertad humana la que hace que estos hechos hayan ocurrido. Otra cosa diferente es si Dios provoca una situación que nosotros le hemos pedido con nuestra oración y Él ha considerado buena para el que ora y la concede. Bueno, esto se los voy a mandar en un PDF de una página, léanlo, lo piensan, porque es la pregunta que me hizo esta persona de relacionar el conocimiento de Dios hacia el futuro con la predestinación es bastante común. Tiene nada de raro. O sea, es lógico que mucha gente se confunda en ese sentido. Pero la explicación es más o menos la que les acabo de decir, léanla bien. Porque conocer que un hecho, que Dios conozca que un hecho va a ocurrir no quiere decir que lo esté provocando. Para nada. O sea, sabe nomás. Pero si una persona, por ejemplo, fuma como carretonero, como decimos nosotros en Chile, lo más probable es que va a tener cáncer al pulmón y se va a morir de eso. Y a lo mejor Dios sabe qué fecha le van a detectar el cáncer al pulmón y Dios sabe en qué fecha se va a morir de cáncer al pulmón. Pero la causa que se muera no es porque Dios lo sepa, es porque fuma como carretonero y no ha hecho nada por evitarlo. Entonces, y eso que fuma como carretonera es una decisión libre de esa persona. Bien, sigamos ahora con la materia nueva. Vamos en la página 13. Tradición, ese es otro concepto que tenemos que ver. No cabe la menor duda que en Israel tiene claro que hay una tradición de un depósito sagrado. Y yo diría que eso es lo que define a Israel tanto en la época bíblica como en la época actual. O sea, ¿qué es lo que es ser judío? Si hay judíos ateos, no es practicar la religión. Hay judíos que jamás han estado en Israel y que incluso no han tenido la nacionalidad judía, entonces tampoco se puede decir que son los ciudadanos de Israel. Bueno, ¿qué es lo que es ser judío? Ser judío significa aquella persona que reconoce en los suyos un depósito sagrado tradicional, que puede que no lo practique, pero que lo reconoce como propio y como que lo identifica. Ese depósito sagrado tradicional que viene desde la época de Moisés, ¿no es cierto? Y lo hace sentirse parte de un pueblo de Dios. Y es, aunque a lo mejor no crean en ese Dios tal como lo pinta esa tradición, pero lo hace sentirse que ese depósito sagrado, esa tradición, lo hace miembro de un pueblo que tiene una característica importante para él, que es un pueblo de Dios, un pueblo escogido por Dios. Ahora, ese depósito sagrado no es
solamente en una serie de reglamentos, como entendemos nosotros la ley de Moisés, y eso no es cierto. Ya lo vamos a ver cuando lo veamos, la Torá. El depósito sagrado abarca todos los aspectos de la vida, como ser el recuerdo de la historia, como las creencias que se arraigan en la historia, las formas de oración, la sabiduría humana que regula la vida práctica, los gestos culturales, las costumbres y el derecho. O sea, todo eso que abarca la vida humana, repito, recuerdos de la historia, las creencias que se arraigan en esos recuerdos, formas de oración, la sabiduría que regula la vida práctica, o sea, la sabiduría humana, no el conocimiento tecnológico, la sabiduría humana, como el hombre sabio, en el sentido de poder aconsejar a la juventud, que sé yo, etc. Los ritos, los gestos de culto, las costumbres, el derecho, todo eso para el judío es un depósito sagrado, vale decir que viene de la divinidad. Y eso es lo que caracteriza al judío de esa época y también al judío actual. Entonces, costumbres, ritos, historia, formas de oración, la sabiduría, las costumbres, el derecho, etc. Y la transmisión de ese depósito sagrado, de esa tradición, es la que da a Israel su fisonomía particular y asegura su continuidad espiritual desde la época patriarcal hasta el Nuevo Testamento, y yo diría también hasta hoy. Evidentemente en la Biblia escrita se ve claro, o sea, el Señor no, como él dice, no vino a cambiar las costumbres judías, no vino a cambiar una coma de la ley de Moisés, como dice en el Evangelio de San Mateo, sino a hacer que se cumpliera bien, vale decir, de acuerdo a lo que Dios quería. Mi profesor de Sagrada Escritura en la Facultad de Teología, Monseñor Antonio Moreno, que fue más tarde arzobispo de Concepción y que falleció hace como unos, no sé, 5 o 6 años atrás, que era un sabio bíblico extraordinario, tiene una frase que es bien interesante, que nos hace un poco cambiar el concepto que tenemos de la Biblia. La Biblia, dice a don Antonio, no es el libro de la historia de un pueblo, sino que es el libro de un pueblo que tiene historia. Es el libro de un pueblo donde se recoge toda la tradición y toda la cultura y toda la sabiduría de ese pueblo a lo largo de la historia. Por eso que cuando yo le refería a la clase pasada, ¿no es cierto?, que a nosotros, cuando éramos niños, y a lo mejor a varios de ustedes les ha pasado lo mismo, nos decían que el Antiguo Testamento era un libro muy complicado, por lo tanto, en vez de leer el Antiguo Testamento, lo que había que hacer es leer unos libros que se vendían en esa época para las clases de religión, que se llamaban de historia sagrada. Error, porque ahí aprendíamos el tamaño de la piedra que David le había pegado un ondazo a Goliat y lo había matado, qué sé yo, etcétera, etcétera. Pero no aprendíamos la parte más importante de la Biblia, que es todo ese aspecto cultural de sabiduría. No aprendíamos lo que habían dicho los profetas, como Isaías, Jeremías, qué sé yo, Ezequiel. No aprendíamos los consejos que dan los sabios a los hijos, como salen en el libro de la sabiduría o el libro de los proverbios, porque no eran históricos, no relataban historia. Entonces, como lo interesante era la historia sagrada nomás, se nos perdía el 80% del valor del Antiguo Testamento. Por eso que don Antonio Moreno decía siempre, la Biblia no es el libro de la historia de un pueblo, refiriéndose al Antiguo Testamento, sino que es el libro de un pueblo que tiene historia, donde se ha encapsulado toda la cultura de esa época. Ahora, tiene claro Israel que ese libro, ese depósito es sagrado, esa tradición puesta por escrito en la Biblia, es sagrado no solo porque es un legado de las generaciones pasadas, como muchas tradiciones humanas, sino que lo es por su origen divino. En la base
de esa tradición hay una revelación dada a Israel por los enviados de Dios. Y en la base al derecho y las costumbres hay prescripciones positivas enunciadas en nombre de Dios por los depositarios de sus voluntades. Por eso que hablábamos que el Dios bíblico es el Dios de la historia y no es el Dios del trueno o el Dios de la naturaleza o el Dios del mar o el Dios del fuego, como eran en las mitologías habituales de esa época, como la greco-romana. No, es el Dios de la historia, es el Dios que actúa en la historia y concretamente en el pueblo de Israel y que lo guía. Por eso que le hace tomar estas costumbres, esa sabiduría propia, esa enseñanza propia que tiene. Ahora, esta tradición viva del pueblo de Dios, que se muestra en la escritura, combina dos caracteres complementarios. Por una parte, la estabilidad. Y esta estabilidad deriva a que es revelación del misterio de Dios, revelación hecha por el mismo Dios. Dios no se puede contradecir. Entonces es estable. Por ejemplo, monoteísmo, la doctrina de la alianza, las costumbres devenidas de los patriarcas y la ley de Moisés, etc. Esas son estables. Son estables. Se podrán interpretar de diferentes maneras a lo largo de la historia, pero son estables. Pero por otro lado, tal como hablábamos, si poníamos los textos del Antiguo Testamento en forma cronológica, hay un progreso. O sea, la revelación misma del misterio de Dios se desarrolla a medida que los nuevos enviados divinos, o sea, los profetas, completan las obras de sus predecesores en función de las necesidades concretas de su tiempo. Entonces hay por un lado la estabilidad de la base y por otro lado es una revelación del misterio de Dios que basada en esa base, a la cual no la puede contradecir, digámoslo así, en lo esencial, va complementándose a la revelación del misterio de Dios a medida que el pueblo se va siendo capaz de comprender, de que se va civilizando más, cada vez más. Y eso se ve muy claro, le pusimos como ejemplo la revelación de la moral. ¿Se acuerdan? Hablábamos en la etapa de la moral primera, primitiva, en la época de Abraham, solamente la ley del talión, que no significa venganza, sino que todo lo contrario, significa que el castigo para un delito no puede ser superior al daño causado por ese delito. Después vienen los 10 mandamientos, 500 años después, en la época de Moisés, y después vienen las bienaventuranzas, 1200 años después de la ley de Moisés. Cada uno engloba a la etapa anterior y la va complementando a medida que el pueblo se va civilizando y por lo tanto puede acceder a un comportamiento moralmente más perfecto. Ahora bien, Jesús nunca pone en tela de juicio lo esencial del legado tradicional conservado en la Escritura. La ley y los profetas no se deben abolir, sino cumplir y realizar. Eso lo dice clarito el Evangelio de San Mateo, ni una coma. Y Jesús siempre se comporta como un maestro que enseña, pero no tal como son los escribas que repiten lo recibido, sino con autoridad. Por eso que con sus actos y palabras da origen a una tradición adicional, posterior, que reinterpreta las antiguas escrituras, pero que no las anula. Eso es muy importante. Otro concepto muy interesante, que es muy distinto, ya vimos lo de la clase pasada, ahora vimos ahora lo que es tradición, y ahora vamos a ver un concepto que significa hacer la voluntad de Dios. Muchas veces nosotros nos dice hay que hacer la voluntad de Dios, sí, pero la entendemos de una forma distinta a lo que se entendía en la época bíblica en que se generó este concepto.
Cuando nosotros decimos hacer la voluntad de Dios, entendemos la mentalidad típico griega en que Dios dejó establecida su voluntad mediante un código de vida o algo por el estilo, y que nos indica que nosotros debemos adecuar nuestra vida a ese código que dejó establecido Dios. O sea, es algo que cuya orientación viene de arriba hacia abajo. Hay un código de vida que lo estableció Dios y que nosotros tenemos que conocerlo y cumplirlo. Por lo tanto, Dios está por allá arriba, pero no se ve como que se preocupe mucho de nosotros, porque lo que nosotros tenemos que hacer es cumplir con ese código de vida y punto. ¿No? Y qué sé yo, y en el caso de la religión católica, digamos, ¿no es cierto? Cuando pecamos, irnos a confesar y tratar de corregirnos, etcétera, pero es un código dado. ¿Sí? Y de ahí viene ese dicho, ¿no? De eso de la lejanía de Dios, que está por allá arriba, que nos dio un código que nosotros tenemos que adecuar. Ese dicho que ustedes todos deben conocer, de que Dios nos pille confesado. Ustedes han oído el dicho, eso, Dios nos pille confesado, porque todos lo hemos oído. Se parece como que Dios estuviera jugando al pillarse, está allá arriba, nos dio un decreto, digamos, tienen que ponerse así, y de repente va a decir, ya, ¡pum!, se acabó, tú, chao. Y ojalá que nos pille confesado en ese momento, porque si no, nos vamos al infierno. Bueno, eso es totalmente al revés de lo que es el concepto bíblico del Dios de la historia. O sea, el Dios que está mirando lo que hace su pueblo escogido y su gente para ver de corregirla o para ver de ayudarla a superar sus problemas. Nada de eso que viene de arriba y de abajo y el Dios escondido por allá que de repente nos va a pillar confesado o no y se acabó. La raíz de hacer la voluntad de alguien, del verbo hacer la voluntad de, en hebreo bíblico, el hebreo antiguo, es la misma raíz que se usa para los verbos agradar, hacer feliz o proporcionar placer a. O sea, hacer la voluntad de Dios significa agradar a Dios, hacer feliz a Dios, incluso, fíjense, proporcionarle placer a Dios, es que se ponga contento. Por lo tanto, cuando leemos en la Biblia que hay que hacer la voluntad de Dios, estamos diciendo que tenemos que comportarnos de modo de hacer feliz, proporcionar placer o agradar a Dios. Y eso pone a Dios en una forma mucho más cercana a nosotros. A veces nosotros, cuando no sé cómo se llamará, hipermanifestamos la perfección divina, lo hacemos tan lejano, es tan perfecto, tan conocedor, tan todo, que con el fondo lo separamos de este mundo. ¿No? Ponemos por allá arriba, ¿no? Y eso viene mucho de la filosofía griega, sobre todo Aristóteles, que después Santo Tomás de Aquino fue el gran impulsor de la filosofía aristotélica para aplicar la teología. Pero en la época que se escribió la escritura, y que por lo tanto ahí está la enseñanza original, no era así. O sea, Dios obviamente era un ser perfecto, eso no lo duda nadie, y omnipresente y todopoderoso, pero que estaba mirando lo que hacía su creación. Estaba cercanito, ahí, mirando. Tú no lo ves, pero él está. Y él te ve, y él te ve. Entonces, el hacer la voluntad de Dios era este Dios que lo tengo aquí, a lo mejor en este momento, ayudándome a hacer la clase. Bueno, si hago la voluntad de Dios de hacer una buena clase, él se va a poner feliz aquí al ladito mío. Y le va a agradar. Y si de repente hago una mala clase porque no la preparé, él me va a decir, toc, 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 oye, para la próxima no hagáis eso de nuevo. ¿Eh? Tenéis que hacerlo mejor. O sea, hay una relación cercana que se pierde con esa superlativización que hacemos nosotros producto de la filosofía de Aristóteles de la imagen de Dios.
Ahora, tenemos que descubrir nosotros, sí, eso sí, cuál es en cada momento del comportamiento nuestro, no una cosa global de nuestra vida, sino en cada momento del comportamiento nuestro. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para agradar a Dios en la situación que estamos viviendo en ese momento preciso? Pero eso es un problema nuestro, no es un problema de Dios. No es un problema que Dios nos pille confesados, no, es un problema nuestro, que tenemos que hacer en cada momento. Ahora, el padre Hurtado entendió bien esto. El padre Hurtado nos decía, ¿no es cierto? ¿Qué haría Dios en mi lugar en este momento concreto, en la situación que yo estoy viviendo? Bueno, esa es la idea de lo que nos dice hacer la voluntad de Dios, el concepto bíblico. Y es bien interesante porque incluso hay textos en que muestra esa felicidad de Dios al saber que un orante, cualquiera en los salmos sobre todo, ha hecho lo que él quiere. Y por otro lado también hay textos en que Dios llora porque Rubén, el primogénito ¿cómo se llama? El primogénito de Jacob, se ha comportado mal. Y Dios llora. El Dios terrible del Antiguo Testamento, si no es tan terrible, falso. Llora. Y por otro lado está feliz. Se ve feliz porque un orante hizo en un salmo lo que él quería. Ahora, es cierto que evidentemente nosotros tenemos que entender que muchas veces hacemos el bien por gracia de Dios y no por mérito nuestro. Sí, pero somos libres de escoger hacerlo bien o escoger hacerlo mal. Y por lo tanto Dios está preocupado, según el término bíblico, de que en cada momento nosotros hagamos lo que Él le agrada y eso lo va a poner feliz. O sea, el Dios de los profetas y de los salmos de Israel es un Dios personal, cercano, que se alegra y sufre con nosotros. Ahora, eso también es muy interesante porque ayuda en los momentos de caos, en los momentos. O sea, San Juan Pablo II, él le preguntar, porque fue a Auschwitz. Bueno, él estaba en Polonia, podía visitar Auschwitz todos los días si quería, porque queda muy cerca de la ciudad donde él estaba. Auschwitz es en Polonia. Pero él fue oficialmente. Y entonces un periodista le preguntó, y bueno, ¿cómo Dios permite estas cosas? ¿Dónde estaba Dios en ese momento? Y San Juan Pablo le contestó, Dios estaba aquí en la cruz, junto con su pueblo. Y eso es una contestación muy judía de esta época, de la época bíblica. O sea, Dios sufre con su pueblo cuando su pueblo sufre. Ahora, ¿por qué su pueblo está sufriendo? Bueno, porque por la libertad humana hay gente mala que lo está haciendo sufrir, eso es otro cuento. Y Dios, por supuesto, ayuda a su pueblo en ese momento de sufrimiento. Pero no es ese Dios de ahí arriba, porque el periodista al fondo tenía esa imagen del Dios de ahí arriba, lejano, todopoderoso, omnipotente. Entonces, ¿por qué no alargó una bomba atómica sobre Berlín en ese momento y sobre Auschwitz y se hubiera acabado el problema? No. Dios prefirió actuar al lado de cada sufriente. Porque en el momento que Él nos creó con libertad, tiene que respetar esa libertad. Bien, todo esto bien, van a tener que estudiar, porque todas estas cosas no son fáciles. A veces uno se da cuenta que no ha entendido bien. A mí me costó mucho entenderlo también cuando me lo enseñaron en la facultad. Pero bueno, al final uno se da cuenta que así es. Y si uno lee los textos, así es. Y eso es así porque debe ser así. Así lo hizo el Señor. Así que repasen. Ahora ya tienen el libro, en las clases, la primera anterior la pude subir a YouTube perfectamente, espero hacer lo mismo con esta, y ahí estaremos bien.
Bien, el tema siguiente del lenguaje, el sabio y la sabiduría. Nosotros tenemos también el prejuicio intelectual. El sabio es alguien que sabe mucho, ¿no? O sea, Einstein, un gran sabio, por ejemplo, o cualquiera de estos grandes científicos. No, en la época, en la época bíblica, Antiguo, Nuevo Testamento, no era eso. Porque no eran intelectuales. El sabio es aquel que sabe vivir bien de acuerdo al mensaje de la revelación del misterio de Dios. Y además lo hace con destreza, con habilidad, con astucia, con ingenio. Y lo hace siendo simpático al prójimo. Cosa que el prójimo lo imite. Es un ser prudente, reflexiona, que tiene conocimiento práctico de los avatares de la vida, que distingue entre el bien y el mal de la ética. Si ustedes tienen un ejemplo que a lo mejor los más viejitos como yo lo conocerán bien, aunque la juventud a veces a lo mejor ya no existe eso. Pero cuando uno, no sé, 70 años atrás, iba al campo, a la casa de un amigo, al fondo de un amigo, algo así, siempre se encontraba con esos viejitos y viejitas que eran una enciclopedia de los refranes, de los dichos. Una verdadera enciclopedia mundial de refranes. Bueno, esos son los sabios en la Biblia. O sea, aquellos que le pueden enseñar en forma simpática, en forma agradable, a la juventud cómo vivir de acuerdo al plan de Dios. O sea, cómo se es prudente, cómo se es hábil, cómo se tiene ingenio y cómo se reflexiona sobre los avatares reales de la vida diaria. Y siendo capaz de distinguir éticamente lo que es el bien y lo que es el mal. Por eso que a veces los sabios en la Biblia también se llaman los ancianos de Israel. Por eso le digo, o sea, un sabio, un científico, desde este punto de vista puede ser el tipo más ignorante en esta sabiduría. En cambio, una persona analfabeta puede ser tremendamente sabia y ser un ejemplo de sabiduría extraordinaria. Ahora, eso es bien interesante, porque en la Biblia misma nos muestra la palabra cómo se usa. Por ejemplo, lo contrario al sabio no es el ignorante, que es la forma en que entendemos nosotros. O sea, lo contrario a un sabio es un ignorante. No, lo contrario al sabio es el necio. Como dirían los lolos, el que no cacha una. ¿No? Perdonen la expresión. Los extranjeros, no sé si la entenderán. Pero aquí nuestra juventud dice no cacha una. O sea, no entiende nada, no sabe nada de lo que pasa. Está perdido en el espacio, dicen también. Bueno, eso es, el que no le achunta ninguna, siempre que toma las malas decisiones cuando la debe tomar la buena. Por mucho que lo aconsejen, siempre toma la mala decisión. Bueno, del punto de vista ético me refiero, no del punto de vista de la utilidad monetaria, no, del punto de vista ético, siempre toma la mala decisión. O sea, el contrario al sabio es el necio, no es el ignorante. Y en ese sentido, la sabiduría equivale a la piedad práctica, que no hay que confundir con las prácticas de piedad. Las prácticas de piedad que nosotros llamamos, son muy buenas, por supuesto, se refieren al culto, qué sé yo, rezar en la mañana, rezar en la noche, bendecir la comida, ir a misa los domingos, qué sé yo. Bueno, eso es muy bueno, pero no es lo que se refiere aquí con la piedad práctica. La piedad práctica es el saber comportarse piadosamente en toda la actividad práctica que uno tiene en la vida, en el momento preciso.
Si quieres, hijo mío, llegarás a ser sabio. Si te empeñas, llegarás a ser sagaz. Ahora, el sabio es el que tiene la virtud del temor de Dios también, que no significa tenerle miedo a Dios para nada, sino que es entenderse uno como criatura contingente en las manos de Dios. O sea, cuando uno se da cuenta que es una criatura contingente, vale decir, sujeta a los avatares del destino, y se abandona en las manos de Dios, confiándole a Él todos sus avatares, sus problemas, ahí eso es lo que se llama la virtud bíblica del temor de Dios. Que no significa tenerle miedo, sino que todo lo contrario, tenerle mucha confianza, pero reconociéndose uno mismo como una criatura contingente, que no tiene ninguna autosuficiencia. O sea, es un acto de humildad con un acto de confianza, pudiéramos decir, plena en Dios. Ahora, en los libros de la sabiduría del Antiguo Testamento se dicen cosas bien interesantes. Por ejemplo, como Dios creó todo con sabiduría, o sea, con esa característica, incluyendo al hombre, lo creó todo con sabiduría. Por lo tanto, todo el cosmos es bueno y es ordenado. Por lo tanto, el camino de la sabiduría, de adquirir esa sabiduría, conduce al descubrimiento y la aceptación de dicho orden cósmico y social. Y el que se ajuste, la persona que se ajuste a dicho orden, será feliz. Y la persona que se resista estará abocado a la autodestrucción. O sea, esto es bastante ecológico, ¿no? O sea, el cosmos, incluyendo al ser humano, está creado con sabiduría y en un cierto orden de sabiduría. Entonces el ser humano tiene que descubrir y aceptar ese orden cósmico y social y ajustarse a él. Y si no, y si se resiste, va a estar abocado a la autodestrucción. O sea, el ser humano no solamente se puede autodestruir matándose uno a otro, sino que también autodestruir matando la sabiduría de la creación, la sabiduría del cosmos. Y eso hoy día es bastante claro. Y el Papa Francisco lo predica. Laudato Si, por ejemplo, es una encíclica que se refiere a la ecología, ¿no es cierto? Pero una ecología desde el punto de vista humana cósmico, como dicen aquí los libros de la sabiduría de la Biblia. O sea, el ser humano no solamente se destruye matándose unos con otros, sino también destruyendo el orden armónico de la creación. Por eso que en general estos libros se pueden entender, estos libros de la sabiduría en la Biblia, como que patrocinan una triple sabiduría. La sabiduría de la relación con Dios, la sabiduría de la relación entre los seres humanos y la sabiduría de la relación del ser humano con la naturaleza. O sea, esa triple sabiduría tiene que ser una sabiduría armónica, porque Dios lo creó así, el universo y el ser humano. No son piezas aparte. Entonces el sabio es el que mantiene una relación sabia con Dios, sabia con su prójimo, con sus seres humanos que lo rodean, y sabia con la naturaleza. Bien, vamos a otro concepto. Cabeza y cuerpo, que eso también no se entiende bien. Nosotros entendemos que la cabeza con respecto al cuerpo, cuando usamos esa imagen, es la que gobierna el cuerpo. O sea, nosotros decimos, por ejemplo, que el gerente general es la cabeza de la empresa, gobierna la empresa. O que el general o el comandante en jefe es la cabeza del ejército, por lo tanto mandan el ejército.
Pero eso no tiene nada que ver con lo que se entendía en la época bíblica. Porque eso es producto, cuando nosotros decimos que la cabeza es la que manda, es que tenemos unos conocimientos de neurología suficientemente grandes como para entender el papel del cerebro. Y eso en la época bíblica no se sabía. Entonces, ¿qué es lo que es la cabeza respecto a un cuerpo? La cabeza es la que alimenta al cuerpo. ¿Y por qué? Porque tú comes por la cabeza y tú respiras por la cabeza. Esa es la relación. Y eso era por observación directa. Si tú dejabas de comer, te morías. Y si dejabas de respirar, te morías. Entonces, ¿y por dónde comes tú? Por la cabeza. ¿Y por dónde respiras? Por la cabeza. Por lo tanto, la cabeza es la que alimenta al cuerpo. Ya. O sea, la cabeza es la que nutre al cuerpo. Por eso es que cuando San Pablo habla del cuerpo místico de Cristo, no está diciendo que Cristo, como es la cabeza del cuerpo, es la cabeza de la iglesia, es la persona que manda en la iglesia. No. Nada que ver. O sea, San Pablo tenía bien claro que los que mandaban en la iglesia naciente eran seres humanos que eran los apóstoles, entre los cuales él se incluía. Pero cuando dice que Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, lo que está diciendo es que la iglesia se nutre a través de Cristo, se alimenta a través de Cristo, respira a través de Cristo, no que Cristo la dirige. Y eso incluso hasta en algunos catecismos escolares se ha dicho, se enseñaba mal, porque decía, Cristo es el que dirige la iglesia, por lo tanto la iglesia es santa, ¿no? La iglesia es santa porque siempre que se nutra a través de Cristo, se alimente a través de Cristo, respire a través de Cristo. Pero si deja de hacerlo, se transforma en un cadáver. Cosa que ha dicho que no va a pasar el Señor, y tenemos confianza. Pero se puede reducir hasta un volumen mínimo, si eso ocurriese. Hay un texto muy bonito de Benedicto XVI, que se los voy a mandar ahora en el email de esta clase, después de esta clase, mañana pasado, que dice, lo escribió hace 60 años, 60 años atrás, que dice, ¿cómo será la iglesia del siglo XXI? Y lo dice, va a ser una iglesia mínima. O sea, él ya veía todo lo que estaba pasando hace 60 años atrás y lo que iba a pasar. Va a ser una iglesia mínima, pero va a ser la iglesia de los santos, vale decir, la iglesia de los que se van a nutrir a través de Cristo, los que van a alimentarse, la iglesia que se va a alimentar a través de Cristo y la iglesia que va a respirar a través de Cristo. Se los voy a mandar y léanlo, porque es muy interesante. 60 años atrás. Así que hay que tener cuidado cuando decimos Cristo es la cabeza de la iglesia. No es que la dirija, es aquella parte del cuerpo místico por la cual la iglesia tiene que alimentarse y tiene que respirar, tiene que nutrirse. Otra cosa que es interesante, esta no la puse en los apuntes porque es breve nomás. Cuerpo y sangre. ¿Por qué? La Eucaristía, cuerpo y sangre, pan y vino. ¿Qué es lo que es? ¿Qué entendía por la sangre Israel en esa época? Insisto, tal como dije yo antes, no sabían nada de neurología, tampoco sabían nada también bien poco de medicina general, digamos. ¿Ah? Entonces, la sangre era donde estaba la vida, lo que nosotros diríamos la sangre era donde estaba el alma. No tenían el concepto muy claro de alma, pero sí de la vida. La sangre es donde estaba la vida de un cuerpo. Por eso que derramar
la sangre de una persona en la tierra, matándolo, era gravísimo, porque su vida se escapaba de él y se iba a la tierra. Entonces esa tierra quedaba sagrada, porque ahí estaba la vida de esa persona que había sido asesinada, esperando la resurrección de los muertos. Entonces, cuando nosotros decimos pan y vino en la Eucaristía, que estamos recibiendo el cuerpo y el alma de Cristo encarnado. Eso es lo que quiere decir. Ese es el significado original. Porque cuerpo, alma, equivalente a pan, vino. También la razón de eso era de que los judíos en esa época y los judíos pegados ahora, cuando matan un animal, para que se pueda comer ese animal, tiene que ser desangrado. Porque si no te comes la vida, te comes el alma de ese animal. Y tú no tienes derecho a eso. Será muy animal, pero algo de alma tiene, digámoslo así. Entonces lo desangran. Lo que se llama la comida kosher, que ellos dicen, cuando comen un bistec, por ejemplo, tiene que ser que tenga garantía de kosher, vale decir que en el matadero le desangraron antes de trozarlo para entregar esa carne para que se pueda comer. Entonces tú te comes solamente el cuerpo del animal, no su vida, no su alma. Bien, sigamos. El último término que vamos a hablar de la explicación del lenguaje, el amén. El amén es totalmente distinto a lo que entendemos nosotros. Nosotros entendemos como así sea, o sea, como ojalá, ojalá que ocurra, así sea. No, amén es una fuerte indicación de adhesión personal. O sea, si yo digo amén, es como si el notario certificara, yo doy fe. Es una absoluta ratificación solemne de lo que estoy diciendo. Por lo tanto, cuando nosotros decimos amén después de una oración, tenemos que tener cuidado de lo que estamos diciendo. Por ejemplo, si nosotros decimos, perdónanos nuestras deudas, Señor, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, amén. Yo estoy certificando que yo perdono siempre a los que me han ofendido y que por eso me atrevo a pedirle a Dios que me perdone a mí. No es un condicional como así sea, no, nada que ver. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amén. Significa, me atrevo a pedirte perdón de mis ofensas, Señor, porque yo doy fe que ya he perdonado a todos los que me han ofendido. Y así en cada oración. Y eso viene de la raíz emet, amán, que es la confianza de eso que se tiene sobre una persona. O sea, es una relación entre personas que se experimenta en el transcurso de la historia y lo contrario es la infidelidad. Por lo tanto, si yo le pedí al Señor que me perdonara mi ofensa y en realidad no le perdoné una ofensa que me hizo una persona determinada, yo caigo reo del pecado de infidelidad a Dios. Es decir, ya Dios no debería confiar en mí, porque yo le mentí. Yo dije que había perdonado a todos los que me habían ofendido para que él me perdonara a mí, y no es cierto. A la fulanita de al lado no le perdoné, qué sé yo, tal cosa. Es directo, testimonial y comprometedor. Incluso en el Apocalipsis, Dios mismo, va a decir Jesucristo, se autocalifica de el amén. Dice, yo el amén.
testigo, fidedigno y veraz, el principio de la creación de Dios, digo, yo el amén. O sea, yo el testigo, fidedigno y veraz desde el principio de la creación. Bien, para concluir este capítulo del lenguaje, vamos a ver un hecho bien interesante, que es que la Biblia, que es la puesta por escrito, como habíamos dicho, de la revelación del misterio de Dios, se puede ver, cuando la leemos en forma cronológica, exactamente como Lope de Vega, el gran dramaturgo español del siglo de oro, siglo XVI, dijo que tenían que escribirse una obra de teatro, una obra dramática. Lope de Vega dijo que una buena obra de teatro tiene que ser escrita en 3 actos. En el primer acto se presentan los personajes y sus circunstancias. Se presentan los personajes que van. En el segundo acto se desarrolla la trama. Los personajes actúan y se revelan en sus motivaciones para actuar como lo hacen, y se desarrollan las interacciones entre los diversos personajes. Y esto hace que se surjan nudos y situaciones complejas que hace que aparezcan diversas tensiones entre los personajes, las que acentuaban la curiosidad de la audiencia por conocer el desenlace de la trama. O sea, en el primer acto se presentan los personajes, en el segundo acto se desarrolla la trama, ocurren una serie de problemas, nudos, qué sé yo, etcétera, etcétera, que despiertan la curiosidad de la persona que está en el teatro para saber cómo vendrá el desenlace de todo esto. Y en el tercer acto ocurre el desenlace. Los nudos se desatan, las tensiones explotan, los misterios se revelan, los que tenían que casarse se casan y los que tenían que morirse se mueren. Ahora, en la Biblia se nota claramente esta estructura dramática de 3 actos. El primer acto es la Torá, la enseñanza de Moisés. No es la ley de Moisés, ojo, es una mala traducción eso, es la enseñanza de Moisés. Es lo que nosotros llamamos el Pentateuco, los primeros 5 libros de nuestras Biblias, y que es la base de donde se construye todo el resto de la escritura. ¿Y por qué es la base la Torá? Porque se presentan los personajes principales. Dios, Yahvé, el único, no creado, que existe, existió y existirá eternamente. Y se presenta su motivación para crear el universo, que lo hace de la nada, libremente y por su propia voluntad, porque es bueno. Se presenta también en este primer acto la creación del ser humano, hecha por Dios libremente a su imagen y su semejanza. Se presenta también el origen del mal moral, fruto del mal uso de la libertad otorgada por Dios al ser humano y de la soberbia de este para querer decidir por sí mismo lo que es bueno y lo que es malo. Y se nos presenta también la reacción de Dios frente a esta situación, la promesa de un redentor o Mesías y la elección de un pueblo, los descendientes de Abraham, en el cual él revelará progresiva y gratuitamente su misterio en su historia. O sea, tenemos claramente ahí lo que decía Lope de Vega. En el primer acto se muestran los personajes y sus circunstancias. ¿Por qué están ahí? El segundo acto está formado por el resto de los textos del Antiguo Testamento, siempre que los ordenemos cronológicamente. Ese es el gran problema que tienen nuestras Biblias, que no están ordenados cronológicamente. En este acto se desarrolla la trama y se narra la interacción de Dios, Yahvé, con su pueblo, Israel,
y cómo les va revelando su misterio progresivamente a través de su historia. Se narra su tutela y ayuda en tiempos de crisis, así como sus correcciones en tiempos de corrupción y apostasía. Se les enseña a rezar, libro de los Salmos, a relacionarse con él, con la naturaleza y con el prójimo, como los libros sapiensales, los proverbios, etc. Y se les orienta a través de los profetas que son sus mensajeros. Desarrollo de la trama, como decía Lope de Vega. Segundo acto. Y finalmente el tercer acto es el Nuevo Testamento. Ahí es el desenlace. El desenlace de la revelación del misterio de Dios. La palabra de Dios se hace ser humano, con lo que Dios se revela tal cual es, sin necesidad de intermediarios como eran los profetas. Ya no hay nada que agregar en la trama, puesto que el mismo Dios dice, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y por lo tanto no habrá otra revelación. Por eso que vemos que hay una unidad completa en la Biblia puesta de esta manera. Hay una interdependencia de los dos testamentos. Jesús de Nazaret, el Mesías, vino a culminar la revelación del misterio de Dios y no a reemplazar lo revelado hasta la fecha. Por eso que el Nuevo Testamento debe entenderse siempre apoyándose en el Antiguo, y el Antiguo Testamento debe entenderse como un anuncio profético del Nuevo. Hasta ahí el lenguaje. Hay 4 páginas que se las voy a dar de tarea para que ustedes las lean, de la 18 a la 21, que es un resumen que sale en el catecismo, en el último catecismo de la Iglesia Católica sobre lo que acabamos de ver, y que es bueno para solidificar lo que hemos dicho. Así que léanlo ustedes. Pero vamos ahora a la página 22. A ver si la alcanzamos a ver en los 20 minutos que nos quedan. Está muy bien todo esto. Hemos hablado del Antiguo Testamento, los libros, cuál es el contenido, la tradición, qué sé yo, los 2 primeros actos del drama bíblico que se ve según Lope de Vega, fantástico. Que son 45 libros, fantástico. Pero ¿por qué son esos 45 libros y no otros? Ese es un punto muy importante. ¿Por qué esos y no otros? O más o menos. Bueno, ese es lo que se llama el problema del canon. Para decir, el canon significa la lista. ¿Cuáles son la lista de los libros del Antiguo Testamento? Y para eso les voy a poner hice un PowerPoint, pero es que no se lo voy a mandar porque nada más para que lo vean más claro, pero es lo que está puesto en las páginas que sale mencionado esto en el libro, o sea, no tiene nada nuevo. Vamos a ver. Acá está. Yo creo que todo lo es. El canon de un Antiguo Testamento. ¿Por qué se llama canon la lista oficial? En general, en todas las religiones pasa lo mismo. El canon era la vara de medir. Entonces, los que están en el canon son los que fueron bien medidos y por lo tanto están en la lista de los libros que son fundamentales para esa religión. Ahora, en todas las religiones del libro, el mensaje de un profeta siempre fue transmitido originalmente en forma oral. El profeta en el sentido más amplio, digamos, desde Moisés o mismo nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento. O sea, el profeta predicaba. No era una persona que escribía libros, ¿no? ni da apuntes de clase o cosas por el estilo. Siempre se fue transmitido en forma oral. Ahora, la duración del periodo de transmisión oral dependió del grado de cultura y de alfabetización del pueblo originario. Perdón, Juan Ignacio, ¿puedes agrandar un poco? Ah,
¿Puedes agrandar un poco la ¿Quieres lámina? que lo agrande? Sí, por favor. Gracias. Bueno. Ahí. Eso es lo más grande que me da. ¿Está bien? Gracias. Sí. Ya, vale. Déjame. Bueno. Siempre fue transmitido por transmisión oral. Y el nombre de canon se debe exclusivamente que era una vara con que se medía muchas cosas. Entonces, se decía, este libro es canónico cuando se midió con la vara de medir y en realidad se reconoce que es canónico. De ahí viene. Ahora, la duración del periodo de transmisión oral dependió del grado de cultura y alfabetización del pueblo originario. Nada más. En el caso del Nuevo Testamento, por ejemplo, el periodo de tradición oral, dependiendo del libro, pueden ser o 15 años o 40 años. Es bastante corto. Pero en el periodo del Antiguo Testamento, la tradición mosaica, como la vamos a ver en la próxima clase, pudo fácilmente tener un periodo de transmisión oral de unos 500 años. En cambio, la tradición del libro de la sabiduría, que fue el último que se escribió del Antiguo Testamento, debe haber sido unos 20 años. Ahora, no hay que asustarse en eso, porque en los pueblos que todavía no tenían escritura o tenían una escritura muy incipiente, como era Israel en la época de Moisés, tenían técnicas muy buenas de memorización, que en algunos pueblos son usadas hoy día. Por ejemplo, si ustedes han visto algunos noticiarios de la época de la primera guerra de Afganistán, ustedes veían que los talibanes en las provincias remotas de Afganistán hacían unos círculos, sentaban a los niñitos ahí, niñitos de 8 o 10 años, y un anciano les recitaba el Corán de memoria. Y los niñitos se lo aprendían de memoria. Después de recitarlo y repetirlo y repetirlo y repetirlo, se lo aprendían de memoria. O sea, hay técnicas de transmisión oral que nosotros las hemos perdido porque ya hemos acostumbrado a leer, ¿no es cierto? Pero que en esa época perfectamente era capaz una persona de tener una tradición oral de 200, 300, 400 años sin ningún problema. Ahora, esas técnicas explícitas estaban a cargo de los maestros, los ancianos, que las transmitían de generación en generación y que eran personas capacitadas en ese tipo de técnicas. Ahora, llegaba un momento en que esas tradiciones se ponían por escrito. Entonces, la autoridad religiosa de ese momento reconocía ese escrito como fiel reflejo de la tradición oral. Pero eso no quiere decir que la transmisión se siguiera haciendo oralmente. Lo que pasa es que ya había un testimonio escrito que se podía comparar, porque el pueblo seguía tan ignorante de la lectura como era antiguamente. Entonces, esa autoridad, en el caso del Antiguo Testamento, fueron los maestros del templo, por ejemplo. En el caso del Nuevo Testamento fueron los apóstoles. Y esa comunidad reconocía que efectivamente lo que alguien había puesto por escrito era lo que se recibía por tradición oral desde tiempos inmemoriales. Y del momento que entonces eso se escribía, era canonizado, o sea. Y eso significaba que no se podía modificar ni un ápice, ni una coma. ¿Ya? Ahora, ojo que eso no implica que el presunto autor de esa tradición oral supiera escribir. Porque lo más probable es que a lo mejor tampoco lo supiera, porque en esa época los escribas eran profesionales. O sea, nosotros no podemos asegurar que todo lo que dice el Evangelio de San Mateo lo escribió San Mateo con su propia pluma. Lo que sí que podemos asegurar
es que los que oyeron predicar a San Mateo certificaron de que lo que ahí está escrito era lo que efectivamente le habían oído predicar a San Mateo. ¿Ya? Eso es muy importante, porque históricamente no se puede comprobar otra cosa, y además probablemente por el origen que tenían los apóstoles, que era gente muy humilde, lo más probable es que no supieran leer y escribir. Pero no importa, la comunidad que los oyó predicar certificó, y eso lo vemos incluso en el Nuevo Testamento, no ahora, pero para que tengan una idea, de que lo que dice ese evangelio lo habían oído predicar tal cual a San Mateo. Y lo mismo vale para el Antiguo Testamento. El libro de Isaías, por ejemplo, que es un libro extraordinario, que lo vamos a ver, no necesariamente lo escribió Isaías, pero sí lo que predicaba Isaías, su escuela lo reconoce como que está claramente identificado en el libro que iba a firmar. Y por lo tanto, del momento que ese libro era canonizado de esa forma, no se le podía modificar ni un ápice. Y ahí empezaron las escuelas de escribas, ¿no? Que incluso funcionaron en la iglesia cristiana hasta la invención de la imprenta, en los monasterios, que copiaban y revisaban lo que copiaba el otro para que no hubiera ni una modificación. Entonces ahí estaban canonizados ya esos textos. Ahora, existen dos listas de libros del Antiguo Testamento. Vamos a ver la primera, el canon hebreo, y las dos listas son de judíos, centralmente, no hay cristianos. El canon hebreo, o de Jerusalén, que constaba de tres grupos de libros, consta de tres grupos de libros. La Torá, que le llamamos nosotros la ley, pero es la enseñanza de Moisés, el primer acto que decía López de Vega, los 5 primeros libros de nuestra Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, Pentateuco. La Torá fue canonizada más o menos en el siglo V o IV antes de Cristo, pero sus tradiciones, o sea, quiere decir que lo que se había puesto por escrito hasta esa fecha, ya vamos a ver en qué fecha se pusieron por escrito en la próxima clase, ya se canonizó en el siglo V, a fines del siglo V, a principios del siglo IV. De ahí para adelante no se podía cambiar ni una coma. Y los escribas estaban muy preocupados de ir revisando las copias de tal manera que fueran exactamente precisas. Después surgió otro grupo, que se llaman los profetas, que en hebreo se dice Nevi'im, los profetas, que se canonizó en el siglo III antes de Cristo. Insisto, los textos venían de antes, pero ya en esa fecha se canonizaron. ¿Y qué son? Los que llaman los profetas anteriores, Josué, Jueces, Samuel, los dos libros de Samuel, que en el canon hebreo están formando un solo libro, y los dos libros de los reyes. Y los profetas posteriores, que tienen nombre de profeta, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Osea, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonía, Ageo, Zacarías y Malaquías. En realidad esos profetas anteriores y profetas posteriores, no, la pregunta que siempre me hacen, bueno, ¿anteriores a qué y posteriores a qué? No es eso. Los profetas anteriores no tienen nombre de profeta, salvo Samuel, pero el libro de Samuel tiene muchas cosas más, tiene varios profetas más ahí dentro. Josué, Jueces, Samuel y Reyes. En cambio, los profetas posteriores, los profetas escritores, como se llaman también, son todos profetas con un nombre del profeta, que salen en nuestro Antiguo Testamento. Y después hicieron un tercer grupo, que se llaman los otros escritos, en hebreo se dice Ketubim, que fue canonizado el año 100 después de Cristo. De ahí no hay un problemilla. Que son los Salmos, Job, Proverbios, Ruth, Cantar de los Cantares. Nosotros en algunas libras, el libro de Kohelet, que le llaman el Eclesiastés,
Lamentaciones, Esther, Daniel, Crónicas, que en algunos libros o Biblias antiguos le llaman los paralipómenos, Esdras y Nehemías. Esos son los Ketubim. Ahora, la Biblia hebrea no es la Torá es la primera parte de la Biblia hebrea. Es el acto primero según la imagen de Lope de Vega. La Biblia hebrea se llama la Tanakh. Y la Tanakh es un asunto bien simpático, porque como se escribe en hebreo solamente las consonantes, es TNK. TNK es la abreviación de Torah, Nevi'im y Ketuvim. O sea, los tres componentes, la Torah, el Nevi'im, los profetas, Ketuvim, los otros escritos. TNK. Y para poderlo pronunciar eso, se le vocaliza con A. Entonces, Tanakh. La Tanakh es la Biblia hebrea. No es la Torah, la Tanakh. La Torah es la primera parte de la Biblia hebrea. Bien. Pero paralelamente, los judíos de la diáspora, o sea, los que estaban exiliados en Alejandría, también hicieron su canon y tradujeron la Biblia hebrea al griego. Estamos hablando de judíos del siglo II antes de Cristo. Aquí los cristianos no tuvieron ni pito que tocar. Y le agregaron a los Ketuvim algunos libros más que no los aceptaban los de Judea, los de Jerusalén. Y estos son los dos libros de los Macabeos, Judith, Tobías, el libro de la sabiduría, el libro de Ben Sirac, o del eclesiástico, como se llama, el libro de Baruch, la carta de Jeremías, y Susana, Beldragón, que son agregados a Daniel, y algunos adicionales a Esther, capítulos adicionales a Esther. Estos son libros que usaban los judíos de Alejandría adicionales a los que tuvimos. Y normalmente se llaman deuterocanónicos, o sea, el segundo canon. Entonces, los de Jerusalén usaban un ketubim más chico. Y los de la diáspora alejandrina un ketubim más grande. Pero eso ocurrió porque la tercera componente de la Biblia hebrea, los otros escritos, se canonizaron en el año 100 después de Cristo. O sea, ahí hubo un problemilla. El canon hebreo, o el canon corto, ¿cómo se llama?, fue adoptado como oficial por los rabinos de Jerusalén después de la destrucción de Jerusalén por el Imperio Romano. Y sirve de piedra fundamental hasta el día de hoy para el judaísmo que se había quedado sin territorio, ciudad santa y templo. Por eso que lo hicieron terminar con los últimos profetas del siglo IV, porque los libros que vienen después, que son estos deuterocanónicos de la Biblia alejandrina, se nota mucho la decadencia de Jerusalén. Ese es un problema que no les gustaba. Entonces lo hicieron terminar ahí, al momento del exilio por la destrucción de Jerusalén. En cambio, la iglesia cristiana basó su escritura sagrada en el canon judío de Alejandría, el de la diáspora. Y por una razón práctica, porque como salió a evangelizar al mundo entero, no le interesaba que la Biblia estuviera en hebreo, porque en hebreo no la entendía nadie fuera de Israel. En cambio, el griego era el idioma de la gente culta de todo el mundo, era como el inglés hoy día, el idioma internacional. Entonces, la Biblia traducida por los judíos al griego 200 años antes de Cristo, con este agregado que usaban ahí en Alejandría, era mucho más lógica para el cristianismo, puesto que ya la tenía en un idioma que San Pablo podía evangelizar a los corintios, a los efesios, a los filipenses, qué sé yo, con toda tranquilidad, porque todos podían entenderlo, porque era el griego.
y además tenía la gran gracia, esta Biblia que usaban los judíos alejandrinos, que terminaba solo unos 50 años antes del nacimiento de Cristo. Por lo tanto, respetaba este hilo conductor que yo les había hablado en la clase pasada y que se lo he machacado siempre. En cambio, en el canon hebreo tradicional, queda un gap de 250 años en que ese hilo conductor se pierde. Ahora, al judaísmo moderno no le interesa que se pierda porque ellos no aceptan el Nuevo Testamento. Pero para el cristianismo era muy importante que esos libros adicionales que se hicieron en ese gap de 250 años, que eran reconocidos como parte de la Biblia por los judíos de la diáspora, no solamente de Alejandría, sino de todas partes del mundo, se incluyeran. Ahora, por eso les digo, eso es lo que les acabo de decir ahora, lo pasamos, están los apuntes, no hay problema. Pero la situación actual, ¿qué es lo que pasa? La Iglesia cristiana siempre reconoció el canon largo, el alejandrino, como el oficial de la Iglesia cristiana. Incluso cuando se separaron los cristianos de Oriente y de Occidente en el año 1050. La Iglesia Ortodoxa sí siempre ha reconocido el canon alejandrino, el canon largo, como el oficial de la Iglesia cristiana. Pero, bueno, sigamos con la historia. Hubo un problema después. Ahora, el descubrimiento de los manuscritos de Qumran ha permitido encontrar fragmentos originales de varios libros de este segundo canon, del canon largo, que se dejaron de copiar por los judíos y que por lo tanto solamente lo conocíamos en la traducción griega de Alejandría. O sea, se ha visto que efectivamente esos libros que están en la Biblia de los alejandrinos y no en la Biblia de los judíos de Jerusalén de esa época, también fueron escritos en hebreo. Lo que pasa es que dejaron de copiarlos los judíos de Jerusalén después. Ups. Pero ¿qué pasa hoy? Yo me salté algo, parece. Bueno, no importa. Hoy día, en la época de Lutero, Lutero sencillamente dejó de lado la tradición que existía hasta sus años, 1600 y tanto, o 1500 y tanto, y decidió excluir estos libros deuterocanónicos de la Biblia y adherir al canon de Jerusalén. ¿Por qué? Si ustedes me preguntan mi opinión y la de muchos biblistas católicos o griegos ortodoxos, rusos ortodoxos, le va a decir por porfiado. Porque lo encontró que era muy papista. Él pensaba que era un influjo del papado de estos libros adicionales que había. Bueno, él seguramente no conocía que en Rusia también se usaba la misma Biblia que se usaba en los católicos y hasta hoy día, y tampoco sabía seguro que los griegos igual, etc. Entonces decidió ir al canon hebreo de Jerusalén. Y por eso que las Biblias protestantes hoy día tienen 7 libros menos en el Antiguo Testamento que las Biblias católicas o las ortodoxas griegas o rusas. Y si ustedes hablan con un hermano evangélico, siempre les hacen la misma pregunta. ¿Por qué la Iglesia Católica agregó 7 libros al Antiguo Testamento? Bueno, esa pregunta es totalmente falsa. No es que la Iglesia Católica haya agregado 7 libros al Antiguo Testamento, sino que Lutero le quitó 7 libros al Antiguo Testamento. Totalmente al revés. Por lo tanto, eso hay que saberlo, porque muchas veces hay Biblias luteranas, evangélicas,
en Chile, que se ven en todo el mundo, que se venden porque las hacen muy baratas, sobre todo en Estados Unidos, y que le faltan 7 libros del Antiguo Testamento, así de simple. Entonces, o a veces Biblias ecuménicas que les llaman también, que no son las que la Iglesia Católica o la Iglesia Ortodoxa, griega o rusa o rumana usan. Por lo tanto, cada vez que ustedes vean una Biblia muy barata, por ahí que se vende, sobre todo si no es, y a veces también se cae en eso en algunas parroquias por el costo. Vean en el Antiguo Testamento si tienen el libro de la sabiduría o el libro de los Macabeos, que son 3 de los 7. Si no están, es una Biblia protestante. Si están, es una Biblia católica o bien ortodoxa oriental. Esa es la mejor manera de saberlo. Así que es muy recomendable hacer ese chequeo, porque si no, además que hay Biblias protestantes que las traducciones dejan mucho que desear, que son bastante sectarias. Entonces hay que tener cuidado con eso. Si está en el libro de sabiduría o los libros de los Macabeos, una Biblia católica o ortodoxa oriental. Si no está, no lo es. Bien, con esto yo diría que vamos avanzando. En la próxima clase vamos a ver un poquitito esto de las fuentes orales de la Torá. Y vamos a empezar ya directamente con la materia de fondo, que es la teología del Nuevo Testamento, comenzando por los escritos más antiguos, que son los que se refieren a los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Yo quiero ofrecer